Tras la visita del Salvador, se apareció Moisés. Moisés confirió sobre José Smith las llaves del recogimiento de Israel y del regreso de las 10 tribus. Al cerrarse esta visión, apareció Elías y entregó la dispensación del Evangelio de Abraham a José. Entonces se apareció Elías el profeta. Su aparición dio cumplimiento a la promesa de Malaquías de que antes de la segunda venida, el Señor enviaría a Elías el profeta para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Elías, el profeta, confirió a José Smith las llaves del poder para sellar. Resulta imposible recalcar lo suficiente la importancia de que se hayan devuelto a la tierra estas llaves mediante 3 mensajeros celestiales bajo la dirección del Señor. Bien, entonces aquí ya el presidente Nelson, fíjate cómo lo expresa, Carlos, me llama muchísima la atención cuando dice, resulta imposible recalcar lo suficiente la importancia de que se hayan devuelto a la tierra estas llaves, mediante 3 mensajeros celestiales bajo la dirección del Señor. Es decir, cuando el presidente Nelson dice, resulta imposible recalcar lo suficiente, como que siento que ni él mismo puede transmitir, ¿sí? Como que sintiera que ni siquiera puedo transmitir la importancia de lo que el Señor me hace sentir al respecto de este evento. Sí. Salvador, ¿sabes que el plan de salvación cobra sentido cuando pierdes un familiar? Ahí todas las cosas que tú has estudiado y tú has leído y tú has testificado en el púlpito, como que hay que ponerla en práctica. Porque cuando la marea está baja y las aguas están mansas, es fácil decir, tenemos la llave del sacerdocio. Y creo que el presidente Nelson nos está haciendo ver el énfasis de la importancia de las llaves, y quizás la importancia no es la misma para todos los santos. ¿Por qué? Porque no han visto quizás lo que él ha visto, o porque no han experimentado las cosas que otros han experimentado. Por ejemplo, un hermano comentaba recientemente el tema de ver a sus familiares, de sus antepasados. Por ejemplo, yo con nuestra hija, si yo no tuviese las llaves del sacerdocio, o si no supiese que existiesen en la tierra, imagínense el dolor tan grande de sentir que no veré más a nuestra hija, o no veremos a nuestra hija. Y lo mismo aplica para un cónyuge que ha fallecido, cualquier situación en nuestra vida. Y cuando estamos en esas circunstancias es que de verdad le tomamos el peso, la importancia de las llaves del sacerdocio. Entonces, es interesante cómo el presidente Nelson las menciona, y no solamente las menciona, sino que nos invita a que nosotros podamos hacer ese ejercicio de ver por qué es importante para mí. Bien, ya él lo dijo. Él dijo que no se puede dimensionar. Bien, ahora en mi vida, ¿por qué yo no puedo vivir sin las llaves del sacerdocio? Hagamos ese ejercicio, y creo que eso es parte de la tarea de los próximos 6 meses. Es interesante eso que mencionas, Carlos, porque eso es la aplicación misma. Pero a Uh-huh. ver, vamos a desentrañar un poquito esto, Carlos, que yo creo que además tendrá que ser un tema de análisis en lo subsecuente también para poder ampliar lo que estamos diciendo, que es hablar sobre este poder sellador. Mira, ahorita hablabas de esta seguridad que tú tenías tras esta pérdida. El elder Christofferson en la pasada conferencia general dio un discurso que se llama El poder para sellar. Y él habla de este último que se refiere, desde el que tú hablaste específicamente, Carlos, es el último que vemos en pantalla, en la parte baja. El poder para sellar que entregó, o las llaves del poder para sellar que entregó Elías el profeta,
que fue el tercer mensajero que vino después de Jesucristo, ¿sí? Entonces, el elder Christofferson explicó en aquella ocasión, y lo cito, dice, tendemos a pensar en la autoridad para sellar como algo que solo se refiere a ciertas ordenanzas del templo, pero es autoridad necesaria para hacer que cualquier ordenanza sea válida y vinculante más allá de la muerte. El poder para sellar confiere un sello de legitimidad sobre su bautismo, por ejemplo, para que éste sea reconocido aquí y en el cielo. En definitiva, todas las ordenanzas del sacerdocio se efectúan bajo las llaves del presidente de la iglesia y como lo explicó Joseph Fielding Smith, el presidente de la iglesia ha puesto el poder para sellar en nuestro sacerdocio porque él posee esas llaves. Entonces, todos los que hemos recibido una ordenanza, esa ordenanza es vinculante y es válida aquí en la tierra y en los cielos porque vino Elías el profeta. Si no, esa ordenanza sería lo mismo, dijo José Smith, bautizar a un bulto de papas, ¿no? No pasa absolutamente nada si no se hace bajo la Sí. autoridad y si Elías el profeta no hubiera venido. Entonces, es importante que vayamos viendo esto. Ahora, de estas tres llaves, la primera, Carlos, las llaves del recogimiento de Israel y el regreso de las 10 tribus. Dijo el presidente Nelson que el recogimiento de Israel es lo más importante que está sucediendo hoy en día. ¿Y qué significa recoger a Israel? Es entregar las ordenanzas de salvación y exaltación en ambos lados del velo. Es decir, predicar el evangelio a través de la fuerza misional y llevar a cabo las ordenanzas administradas a través del presidente de cada una de las misiones y los líderes locales del sacerdocio, por un lado, y por otro lado, las ordenanzas vicarias administradas por el presidente del templo. Vean, esas llaves depositadas en un presidente de templo y en un presidente de misión. A través de esas ordenanzas que se llevan tanto vicariamente como a los que están vivos, se efectúan virtud de la autoridad del sacerdocio y esas ordenanzas, virtud de las llaves que entregó Elías, son selladas, es decir, quedan vinculadas en la tierra con el cielo. Entonces, las llaves del recogimiento que entregó Moisés son las llaves que hacen posible que se recoja Israel a través de la predicación del evangelio y las ordenanzas inherentes. Bautismo, don del Espíritu Santo y todas las demás ordenanzas que también se llevan a cabo en el templo. Y luego, no sé, Carlos, sobre estas llaves, si quisieras mencionar algo, las primeras. Bueno, gracias a estas llaves estamos aquí, ¿no, Salvador? Nosotros tuvimos acceso a las primeras ordenanzas del Evangelio gracias a estas llaves y fuimos partícipes cuando participamos en una misión de tiempo completo. Así que sin estas llaves, nada más y nada menos que no pudiésemos tener acceso a las primeras ordenanzas del Evangelio. De ahí radica, imagínense, la importancia de las llaves. Y Salvador, esto no fue al azar. Es decir, ¿quién va primero? Moisés, no, Elías, no. Esto fue en orden. Esto fue en orden. El primero que tenía que venir o que llegar al templo de Kirlan era el Señor. Él mismo dijo, he aceptado esta casa. Y de ahí, si ustedes se dan cuenta, podemos ver que las llaves fueron delegadas o entregadas al profeta José Smith en orden. Primeramente a Moisés, a Elías y a Elías el profeta. Y yo creo, si no estoy mal, y Salvador que me corrija, que en el mismo orden están las ordenanzas del Evangelio, ¿verdad? Entonces, comenzamos por el bautismo y gracias a las llaves del recogimiento tenemos acceso a esta ordenanza. Y de ahí, bueno, finalizamos en el templo con las llaves del poder para sellar. Entonces, hay un orden en todas las cosas y el Señor previamente lo había dicho. Mi casa es una casa de orden. Y solamente con la aparición de estos, del Salvador, aparte de estos tres seres celestiales, podemos entender que hay un orden en todas las cosas. Entonces, yo rescato esto
el orden en la que fueron entregadas las llaves. Previamente a este orden, podemos ver cómo Juan el Bautista entrega el sacerdocio de Aarón y Pedro y Santiago y Juan entregan también el sacerdocio mayor. Todo tenía un orden y una época y un momento específico para restaurar estas llaves. Carlos, uno de los temas que vamos a analizar aquí va a ser ir más profundamente sobre estas llaves. Hoy el tiempo no nos va a dar, pero basta con mencionar esto porque tampoco el presidente Nelson en su discurso se expande en explicar cada uno de estos temas, pero hay mucho. Luego vienen, tú decías, me encantó esto que dijiste, Carlos, van en orden, y ciertamente, porque luego viene Elías. Después de Moisés viene Elías y entrega las llaves del Evangelio de Abraham. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del convenio abrahámico. Y entre otros muchos, Abraham recibió como promesa que serían benditas en él y en su descendencia las familias de la tierra, que a través de él iba a venir un Salvador. También Abraham recibió la autoridad del sacerdocio como parte del convenio abrahámico. Claro. A través de Abraham vino el matrimonio. Todo esto comprende el Evangelio de Abraham. Es decir, si hoy tú puedes concertar un convenio del matrimonio o entrar en el orden del matrimonio o en el orden patriarcal del sacerdocio, que es el matrimonio, si tú puedes hacer esto hoy en el templo o lo hiciste, es gracias a que vino Elías. Sin ese Elías, otra vez, tu matrimonio sería como casar a dos bultos de papas y hasta que la muerte los separe, ¿sí? Pero vino Elías y gracias a Elías tenemos acceso al convenio abrahámico y virtud del convenio abrahámico llegamos a ser los hijos de Abraham, que somos los hijos de Jesús. Y virtud de eso recibimos la autoridad del sacerdocio. Y virtud de eso tenemos acceso al matrimonio. Entonces, otra vez vamos en orden. Y al final viene este Elías, que fue de que hablamos al principio. Elías no solamente se refiere a unir el corazón, Elías el profeta, me refiero a unir el corazón de los padres a los hijos y el hijos a los padres, Malaquías 4, sino también se refiere al poder sellador. Todas las ordenanzas que llevamos a cabo en la tierra son selladas y quedamos vinculados virtud de ese poder sellador. Sin ese Elías, el profeta, nuestras ordenanzas, nuestros ritos serían nada, porque no tendrían ningún valor en el cielo y no podrían protegernos más allá de esta vida. Sin raíz ni ramas, diría el presidente. Sí, entonces seríamos como personas por ahí a la deriva, sin estar atados a nadie, estaríamos muy divagando aquí en la tierra y el Padre Celestial no tenía eso previsto para nosotros. Así que estoy de acuerdo contigo. De hecho, el convenio abrahámico, los hermanos algunos que estaban preguntando, gracias Pepe, creo que Pepe Valle fue el que introdujo la pregunta, por ahí lo leí, pero pasó tan rápido. Está en Abraham 2, ahí pueden conseguir el convenio abrahámico, que es lo que acaba de mencionar Salvador.